Min So-yeon apretó el trapo del polvo en sus manos, tratando de no mirar a la nuera del dueño. Hon-mira siempre encontraba un motivo para lanzar comentarios sarcásticos. Aquella mañana había comenzado especialmente mal. La joven había golpeado accidentalmente con el codo un jarrón de la dinastía Joseon, y este se tambaleó sobre su pedestal. ¿De verdad es tan difícil hacer tu trabajo sin destruir la casa al mismo tiempo? Mira la recorrió con la mirada llena de desprecio, ajustándose el collar de perlas en el cuello. Sinceramente, no entiendo por qué mi suegro te mantiene aquí. Cualquier otra sirvienta lo haría mejor. So-yeon bajó la cabeza, tragándose la ofensa como de costumbre. Llevaba 5 años trabajando en la mansión de la familia Park, y en ese tiempo había aprendido a callar. Responder era inútil, nadie escucharía sus palabras de todos modos. Era invisible, una sombra que se deslizaba por los pasillos de mármol de aquella lujosa casa. Mamá, mira lo que encontré. El hijo menor del dueño, Park Hong-ho, de 28 años, irrumpió en el salón agitando unos papeles. Su traje costaba más de lo que So-yeon ganaba en un año. Papá volvió a transferir dinero a alguna organización. 2 millones de wons. ¿Cuándo dejará de tirar nuestra herencia por la ventana? Silencio, le susurró Mira, mirando de reojo hacia la puerta cerrada del dormitorio del dueño, en el piso de arriba. Podría oírte. ¿Y qué? Hong-ho arrojó los papeles sobre la mesa con desdén. Hace 3 meses que no se levanta de la cama. Los médicos dicen que no le queda más de una semana. Es hora de aceptar la realidad. So-yeon sintió como algo se encogía dentro de ella. Park Jong-hun, el dueño de la casa, estaba muriendo. Ya lo sabía desde hacía tiempo, había visto cómo cada día se debilitaba más, cómo su voz fuerte se convertía en un susurro casi inaudible. Pero oír que su propio hijo hablaba con tanta frialdad sobre su muerte. Fuera de aquí, le espetó Mira. Y, por cierto, ¿por qué sigues aquí? ¿No te dije que limpiaras las ventanas del segundo piso? Yo. Terminé hace 1 hora, respondió So-yeon en voz baja. Ahora estoy con el salón. Entonces hazlo más rápido y no te cruces en mi camino. La joven salió apresurada de la habitación, con las mejillas ardiendo de humillación. Subió las escaleras hasta el segundo piso, donde se encontraba el dormitorio del dueño. En la puerta, como siempre, estaba la enfermera, una mujer entrada en años, de rostro cansado. ¿Cómo está? Preguntó So-yeon en un susurro. La enfermera negó con la cabeza, mal. Esta mañana casi no ha recuperado la conciencia. Solo pidió agua una vez y... Hizo una pausa, preguntó por ti. ¿Por mí? Sí. Preguntó si podrías venir más tarde, cuando tuvieras tiempo. ¿Quiere decirte algo? El corazón de So-yeon empezó a latir con más fuerza. En 5 años de trabajo, el dueño apenas le había hablado, solo la saludaba por las mañanas y le daba las gracias por su labor. Era cortés, a diferencia del resto de la familia, pero siempre mantenía la distancia. ¿Qué podría querer de ella ahora, en los últimos días de su vida? Iré después del almuerzo, prometió ella. El resto de la mañana transcurrió entre el ajetreo habitual. So-yeon fregó los suelos, sacudió las alfombras, preparó el almuerzo bajo la supervisión de la exigente cocinera. Esta siempre estaba insatisfecha, que si las verduras estaban mal cortadas, que si las ollas no estaban bien lavadas. La joven había aprendido a ignorar las quejas, tenía pensamientos más importantes. ¿Qué querría decirle el dueño? ¿Acaso pensaba despedirla? Oh. No, eso sería absurdo. ¿Por qué un moribundo se preocuparía por el destino de una simple sirvienta? Después del almuerzo, cuando la familia se dispersó, So-yeon llamó suavemente a la puerta del dormitorio. La enfermera abrió y asintió, dejándola pasar. La habitación estaba en penumbra,
las pesadas cortinas cerraban las ventanas, dejando entrar solo finas franjas de luz. En la enorme cama, hundido entre almohadas, yacía Park Jeong-hun. Alguna vez había sido un hombre fuerte, imponente, de mirada autoritaria. Ahora no quedaba más que una sombra, un cuerpo delgado bajo la manta, mejillas hundidas, manos que parecían patas de pájaro. Pero sus ojos seguían vivos. Castaños, atentos, seguían cada uno de sus movimientos. So-yeon, susurró con voz ronca, y ella se apresuró a acercarse. Gracias por venir. La enfermera dijo que quería verme. La joven se sentó en el borde de una silla junto a la cama. ¿Necesita algo? ¿Le traigo agua? Oh. No, negó con debilidad. Quería hablar. Me queda poco tiempo, y hay cosas que debo decir. So-yeon asintió en silencio, sin saber qué responder. Has trabajado 5 años en esta casa, continuó el dueño, con respiración entrecortada. 5 años te he observado. He visto cómo mi familia te trata. Cómo te humillan cada día. Señor, no hace falta. Si hace falta, la interrumpió. Porque es mi culpa. Debí detenerlo, pero fui demasiado débil. Demasiado ocupado con mis asuntos, con mi enfermedad. Cerré los ojos ante lo que ocurría bajo mi propio techo. Las lágrimas se le acumularon en la garganta a So-yeon. Nadie le había hablado así jamás, con sincero arrepentimiento, con respeto. Pero hay una cosa, el dueño intentó incorporarse, y ella se apresuró a ayudarlo, colocando otra almohada bajo su espalda. Una cosa que quiero decirte. Hace 3 semanas, cuando limpiabas la biblioteca. Cantabas. So-yeon se quedó inmóvil. Recordaba aquel día. Pensando que la casa estaba vacía, se había permitido relajarse y tarareó una vieja canción del repertorio de su difunta madre. ¿Tienes? El dueño tosió, y la enfermera le dio agua, una voz maravillosa. Estuve de pie en el pasillo escuchándote. Por primera vez en muchos años sentí algo real. Algo vivo en esta casa muerta. No lo sabía. Perdón si le molesté. No me molestaste, sonrió débilmente. Me diste la última alegría de mi vida. Y quiero agradecerte. Quiero que sepas. Todo estará bien. Te lo prometo. Sus palabras sonaron enigmáticas, pero So-yeon no se atrevió a preguntar qué quería decir. El dueño cerró los ojos, su respiración se volvió más tranquila, se durmió. La joven salió en silencio, llevándose una mezcla de inquietud y esperanza. No sabía que aquella sería su última conversación. A la mañana siguiente, Park Jeong-hun falleció mientras dormía. El funeral se celebró con toda la pompa adecuada. La mansión se llenó de parientes, socios de negocios y conocidos, todos de negro, todos con semblante triste. So-yeon permaneció en la sombra, ayudando a servir las mesas del duelo, repartiendo té a los invitados. Nadie la notaba, para todos ellos, era parte del mobiliario, tan insignificante como las sillas o los cuadros en las paredes. Mira lloraba en un pañuelo, fingiendo ser una viuda inconsolable, aunque So-yeon sabía perfectamente que la nuera no soportaba a su suegro. Hong-ho caminaba con el rostro sombrío, pero en su mirada se notaba una impaciencia apenas contenida. El hijo mayor, Park Jeon-sik, había llegado de Estados Unidos con su esposa, una rubia refinada que fruncía el ceño ante todo lo coreano. ¿Cuándo leerán el testamento?, le preguntó a su marido en inglés, sin ocultar su fastidio. Tengo un desfile en Nueva York en 3 días, no puedo quedarme aquí eternamente. Ten paciencia, murmuró Jeon-sik. El notario dijo que lo leerá 2 días después del funeral. Los 2 días pasaron lentamente. El ambiente en la casa era tenso, los parientes fingían duelo,
pero Soyeon veía el brillo codicioso en sus ojos, oía los susurros tras las puertas cerradas. Todos hablaban de lo mismo, de cuánto les tocaría. Park Jeong-hun había sido un multimillonario. Su fortuna se estimaba en 50.000 millones de wons, rascacielos, fábricas, acciones de grandes compañías. La familia ya repartía la piel del oso antes de casarlo, haciendo planes sobre cómo gastar la herencia. Por fin llegó el día de la lectura del testamento. El notario, un hombre mayor, con gafas y traje impecable, llegó puntualmente a las 2 de la tarde. Todos se reunieron en el salón, los 2 hijos con sus esposas, los primos, sobrinos y demás familiares. Incluso parientes lejanos que Soyeon jamás había visto aparecieron atraídos por el olor del dinero. ¿Dónde está la sirvienta?, preguntó de pronto el notario, mirando a los presentes. ¿Para qué hace falta?, se sorprendió Mira. Esto es un asunto de familia. El señor Park Jeong-hun indicó expresamente que la lectura debía realizarse en presencia de todos los empleados de la casa, respondió el notario con calma. Por favor, llámenla. A regañadientes, Mira asintió, y un minuto después Soyeon, roja de vergüenza, entró en el salón. Le señalaron un lugar junto a la pared, lejos de la familia, como si pudiera mancharlos con su presencia. Bien, dijo el notario abriendo la carpeta con los documentos, comencemos. Yo, Park Jeong-hun, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro este mi testamento. Todos se inclinaron hacia adelante, temerosos de perder una sola palabra. Mi mansión, ubicada en el distrito de Gangnam, valorada en 3.000 millones de wons, la dejo. El notario hizo una pausa, y el silencio se volvió absoluto, a mi querida gata persa, tesoro. Durante unos segundos nadie dijo nada, incapaz de creer lo que había oído. Luego Jeon-sik soltó una risita, ¿esto es una broma? Continúo, dijo el notario imperturbable. Mis acciones en la empresa Park Industries, valoradas en 20.000 millones de wons, también las dejo a mi gata tesoro. ¿Qué?, gritó Hong-Hou levantándose. El padre perdió la cabeza. Silencio. Tronó el notario con inesperada autoridad. Aún no he terminado. Mis cuentas bancarias, mis propiedades en Busan y Jeju, y mi colección de arte, todo con un valor total de 27.000 millones de wons, también las dejo a mi gata persa tesoro. La sala estalló en caos. Mira soltó una carcajada histérica, Jeon-sik se llevó las manos a la cabeza, su esposa gritaba algo en inglés. Los parientes comenzaron a vociferar todos a la vez. 50.000 millones. A un gato. Definitivamente estaba loco. Esto es ilegal. Impugnaremos el testamento. Soyeon permanecía junto a la pared, sin comprender del todo lo que ocurría. Tesoro, la gata persa blanca de ojos azules, había sido la favorita del dueño. La había recogido de la calle hacía muchos años, cuando era apenas una cría. Precisamente Soyeon era quien solía cuidarla, le daba de comer, la cepillaba, jugaba con ella. Tesoro era el único ser en aquella casa que mostraba un afecto sincero hacia la joven. ¿Pero dejar toda una fortuna a un animal? Era una locura. Señores, por favor, cálmense. El notario levantó la mano. Aún no he terminado la lectura. Hay una adición importante. ¿Qué adición?, gruñó Hong-Hou. ¿Acaso el padre también le dejó sus calcetines al perro del vecino? Administrar toda la fortuna de la gata tesoro, continuó el notario, ignorando el sarcasmo, disponer de todos los fondos, tomar decisiones financieras y vivir en la mansión junto al animal hasta el final de su vida. Nombro a. Levantó la vista y miró directamente a la joven que estaba junto a la pared, mi sirvienta Min So-yeon. Si la noticia anterior había causado conmoción, esas palabras dejaron a todos completamente paralizados. Durante unos segundos reinó un silencio absoluto en la sala.
Todas las cabezas se volvieron hacia So Yeon. Ella permanecía pegada a la pared, pálida, con los labios temblorosos. ¿Qué? ¿Qué dijo? Susurró apenas. Según el testamento, el notario se levantó y se acercó a ella, extendiéndole los documentos. A partir de este momento usted es la administradora de una fortuna de 50.000 millones de wons. Formalmente todo pertenece a la gata, pero usted tiene pleno derecho a manejar ese dinero a su criterio. La única condición es que cuide de tesoro hasta el final de su vida. Peso. Eso es imposible, negó con la cabeza So Yeon. Yo no puedo, no. Tú. Chilló de repente Mira, lanzándose hacia la joven. Lo engañaste. Serpiente mentirosa, sedujiste al viejo. No hice nada. So Yeon retrocedió, pero Mira la agarró por los hombros y la sacudió con tanta fuerza que la golpeó contra la pared. Durante 5 años te ganaste su confianza. 5 años fingiendo ser una tonta sumisa. Y mientras tanto tejías tus redes. Suélteme. Intentó liberarse So Yeon, pero la nuera era más fuerte. Señora Hon, le ruego que se calme. El notario intentó intervenir, pero Hon Jou lo empujó a un lado. ¿Cuánto te pagó? Rugió el joven, inclinándose sobre ella. ¿O simplemente te acostabas con el viejo mientras agonizaba? Basta. Gritó la joven, y las lágrimas finalmente brotaron de sus ojos. No sabía nada. Lo juro, no tenía ni idea. Y mentirosa. Mira levantó la mano para golpearla, pero el notario alcanzó a sujetarle el brazo. Un movimiento más, señora Hon, y llamaré a la policía, dijo fríamente. El testamento es completamente legal. El señor Park Jeong-hun estaba en pleno uso de sus facultades, hay un informe médico que lo confirma. Tengo una grabación en video en la que firma los documentos personalmente. Si intenta impugnar el testamento o hacerle daño a la señorita Min, las consecuencias serán muy graves. El difunto lo previó todo. Sacó de la carpeta otro sobre, y esto, señorita Min, es para usted. El señor Park pidió que le entregara esta carta después de la lectura del testamento. Con las manos temblorosas, So Yeon tomó el sobre. En él, su nombre estaba escrito con una letra elegante. Les doy 24 horas para desalojar la mansión, dijo el notario, dirigiéndose a la familia. A partir de hoy, la señorita Min es la legítima propietaria de esta casa. Por favor, recojan sus pertenencias personales y abandonen el lugar. Todo lo demás permanece aquí. No nos iremos. Gritó Mira. Esta es nuestra casa. Es la casa de la señorita Min, la corrigió el notario. Y si mañana al anochecer no la han desocupado, acudiré al tribunal. Les aseguro que el señor Park se encargó de que cualquier intento de impugnación sea inútil. Tengo tantos documentos en mis manos que perderán el caso en 5 minutos. Jeon-sik, que hasta entonces había guardado silencio, preguntó en voz baja, ¿y a nosotros? ¿No nos dejó nada? El notario abrió la última página, a mis hijos, Park Jeon-sik y Park Hong-ho, les dejo 1 millón de wons a cada uno. Ese dinero debe bastarles para un billete de ida, a donde quieran, siempre que sea lejos de mi casa. Recibirán el dinero mañana, siempre y cuando desocupen la mansión en el plazo establecido. 1 millón de wons. $1.000. De 50.000 millones. Mira se dejó caer en el sofá y rompió a llorar, esta vez de verdad. Hong-ho se quedó inmóvil, con el rostro blanco como la tiza. Jeon-sik se dio la vuelta y salió de la habitación en silencio, seguido por su esposa, que murmuraba furiosa en inglés. So Yeon permanecía en medio del caos, apretando el sobre entre las manos, incapaz de creer lo que sucedía. Ayer aún no era nadie, una sirvienta sin derechos, objeto de burlas y desprecio. ¿Y hoy?
Hoy era más rica que todos ellos juntos. Esa noche, Soyeon la pasó en su pequeña habitación del primer piso, la misma en la que había vivido los últimos 5 años. Un cuarto diminuto con una cama estrecha, un armario viejo y una única ventana que daba al patio. No se atrevió a mudarse a una de las lujosas habitaciones de arriba, todo aquello le parecía irreal, como un sueño, hermoso y aterrador al mismo tiempo. La carta del dueño descansaba en la mesilla, aún sin abrir. Soyeon tenía miedo de leerla. Miedo de encontrar en ella palabras que cambiarían su vida para siempre. Pero cuando el reloj marcó la medianoche y la casa se sumió finalmente en silencio, no pudo resistir. Con los dedos temblorosos rompió el sobre y desplegó el papel, escrito con aquella letra conocida y pulcra. Querida Soyeon, si lees esta carta, significa que ya no estoy. Probablemente estés conmocionada. Probablemente no entiendas por qué hice todo esto. Permíteme explicarlo. He vivido una vida larga. Construí un imperio, gané miles de millones, crié a 2 hijos. ¿Pero sabes qué comprendí al final? Que todos esos años estuve rodeado de personas que solo veían en mi dinero. Mis hijos esperaban mi muerte como una celebración. Mis nueras fingían respeto mientras pudiera pagar sus caprichos. Los amigos eran socios de negocios dispuestos a arrancarse la garganta unos a otros por beneficio. Y solo tú, una simple sirvienta despreciada por todos, me trataste como a un ser humano. Me traías té sin que te lo pidiera, cuando veías que estaba cansado. Acomodabas las almohadas, preocupándote por mi comodidad. Me sonreías por las mañanas, de verdad, no por dinero. Y cuando cantabas, pensando que nadie te escuchaba. Entendí que en esta casa vivía alguien con un alma auténtica. Hace 3 semanas te oí por primera vez. Cantabas una vieja canción, y en tu voz había tanta pureza, tanto dolor y esperanza a la vez, que se me cortó la respiración. Llamé a mi asistente y averigüé todo sobre ti. Descubrí que soñabas con ser cantante, pero después de la muerte de tu madre tuviste que abandonar los estudios y trabajar para pagar sus deudas médicas. Entonces tomé una decisión. Me quedaba poco tiempo, pero aún podía hacer algo correcto antes de morir. Podía darle una oportunidad a alguien que realmente la merecía. Hace un año contacté en secreto con los organizadores del concurso de canto La Voz de Corea. Pagué tu participación y preparé toda la documentación. Estás inscrita para la audición que se celebrará un mes después de mi muerte, el 15 de octubre. Te esperan. Tienes la oportunidad de mostrarle al mundo tu talento. No te dejé solo dinero, Soyeon. Te dejé libertad. Libertad para ser tú misma, para seguir tu sueño, para no depender del odio y la envidia de los demás. Tesoro es solo un pretexto, una forma legal de protegerte de mi familia codiciosa. Mientras la gata viva, nadie podrá quitarte la herencia. Usa ese dinero para cumplir tu sueño. Canta. Vive. Sé feliz. Mereces mucho más que una vida en la sombra, más que burlas y desprecio. Y no tengas miedo. Me aseguré de que mi familia no pudiera hacerte daño. El notario tiene todos los documentos necesarios y las pruebas de tu inocencia. No hiciste nada malo. Solo fuiste tú misma, una joven bondadosa, honesta y talentosa. Gracias por hacer que, en los últimos años de mi vida, al menos a veces, pudiera ver verdadera humanidad. Vive sin mirar atrás. Con respeto y gratitud, Park Jeong-hun PD. En mi despacho, en el cajón inferior del escritorio, encontrarás algo más. Ábrelo cuando estés lista. Soyeon no se dio cuenta de cuando las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Leyó la carta 3 veces, incapaz de creerlo. 15 de octubre. Dentro de 3 semanas. Él la había inscrito en el concurso. 1 año atrás. Cuando aún estaba vivo y sano. Todo ese tiempo él lo sabía. Lo planeó.
Cuidó de ella sin que ella lo sospechara. A la mañana siguiente, la mansión era un caos. La familia empaquetaba sus cosas, y aquello era un espectáculo lamentable. Mira corría por las habitaciones intentando meter en las maletas la mayor cantidad posible de objetos valiosos, hasta que el notario la detuvo, solo pertenencias personales y ropa, señora John. Todo lo demás es propiedad de la señorita Min. Son mis joyas. Chilló la nuera, aferrando una caja de joyas. Son joyas compradas con el dinero del señor Park, respondió el notario con calma. Permanecen en la casa. Solo puede llevarse lo que poseía antes del matrimonio. Mira, entre sollozos, arrojó la caja al suelo. Diamantes y perlas se esparcieron por el mármol. Soyeon observaba todo aquello desde el pasillo, todavía sin creer en la realidad de lo que ocurría. Tesoro se frotaba contra sus piernas, ronroneando. La gata no comprendía que todo ese alboroto era por su culpa. Al anochecer, la mansión por fin quedó vacía. El último en irse fue Cheon-sik con su esposa, sin decir una sola palabra, sin siquiera mirar hacia Soyeon. Jung-ho, al salir, se detuvo en el umbral y murmuró entre dientes, esto aún no ha terminado. Te arrepentirás. Las amenazas quedan registradas por las cámaras de seguridad, señor Park, advirtió el notario. Le aconsejo que se marche antes de que la situación empeore. Cuando el portón se cerró tras el último coche, Soyeon se quedó sola en la enorme mansión. El notario estaba a punto de irse, pero antes le entregó una carpeta con documentos. Aquí está toda la información sobre las cuentas, propiedades y acciones. Le he programado una cita con un asesor financiero para pasado mañana, él le ayudará a entender todo. También le dejo los contactos de una empresa de seguridad. Teniendo en cuenta el comportamiento de la familia Park, le recomiendo contratar guardias. ¿Guardias?, repitió asustada Soyeon. ¿Cree que podrían? Creo que 50.000 millones de won son un motivo suficiente para cualquier cosa, respondió el notario con seriedad. Tenga cuidado, señora Min. Y si ocurre algo, llámeme de inmediato. Cuando se quedó sola, Soyeon subió lentamente las escaleras al segundo piso. Sus pasos la llevaron hasta el despacho del difunto propietario. Empujó la puerta y entró. La habitación estaba llena de libros, olía a cuero y a tabaco caro. Un escritorio macizo se alzaba junto a la ventana. Soyeon se acercó y abrió el cajón inferior, tal como se decía en la carta. Dentro había varios objetos, una vieja fotografía donde un joven Park Jung-hoon abrazaba a una hermosa mujer con un vestido blanco, una libreta de cuero y otro sobre con la inscripción abrir antes del concurso. Soyeon tomó la libreta y abrió la primera página. Era un diario. El dueño llevaba un diario. 15 de agosto. Hoy contraté a una nueva criada. Min Soyeon, 20 años, una chica modesta con ojos tristes. Mira está descontenta, dice que una criada debería ser mayor y con más experiencia. Pero hay algo en esta muchacha que me hizo darle una oportunidad. Tal vez me recordó a mi difunta esposa en su juventud, la misma timidez, la misma fuerza interior. Soyeon pasó unas cuantas páginas al azar. 3 de febrero. Soyeon rompió hoy un jarrón antiguo. Mira le hizo una escena, casi la hizo llorar. La chica ofreció pagar el jarrón con su sueldo, 20.000 wons al mes hasta saldar la deuda. Le dije al notario que le devolviera el dinero en secreto. El jarrón valía 500.000, pero ella no debe saberlo. ¿Qué crea que lo pagó? Las lágrimas volvieron a subirle a la garganta. Así que todos esos años. 12 de junio. Hoy supe por qué Soyeon vino a trabajar como criada. Su madre murió de cáncer hace 2 años, dejando deudas médicas por 7 millones de wons. La chica abandonó la universidad, renunció a su sueño de ser cantante para pagar esa deuda. Tiene 23 años y ya ha enterrado todas sus esperanzas.
Ordené al notario pagar sus deudas de forma anónima. Que nunca lo sepa. Las manos de So Yeon temblaban. Página tras página, leía las anotaciones, y con cada línea algo cálido y doloroso crecía en su pecho. El dueño la había estado observando todos esos años. La protegía, la ayudaba, se preocupaba por ella, y ella ni siquiera lo sospechaba. La última entrada estaba fechada un mes atrás, 20 de septiembre. Los médicos dicen que me queda menos de un mes. Es extraño, pero no temo a la muerte. He hecho todo lo que podía. El testamento está listo. El notario tiene las instrucciones. So Yeon estará protegida de mi codiciosa familia. Esta noche la escuché cantar. Dios, qué voz. Tan pura, tan llena de vida. Lloré al oírla. Lloré por primera vez en 20 años. Ella merece más. Merece todo lo que no pude dar a mi familia, amor, respeto, apoyo. Que mi dinero sirva para algo bueno, al menos una vez en la vida. Me queda poco tiempo, pero moriré en paz sabiendo que pude ayudar a una persona a encontrar su libertad. So Yeon cerró el diario y lo apretó contra su pecho, llorando. Lloraba por todo a la vez, por el buen anciano que murió solo por los años de humillación por la libertad recién adquirida, que le causaba tanto miedo como alegría por la imposibilidad de agradecer a quien cambió su vida. Tesoro saltó sobre el escritorio y frotó su hocico contra su mano, como consolándola. So Yeon acarició el blanco pelaje del gato y susurró, no lo defraudaré. Lo prometo. Haré que se sienta orgulloso de mí. Las siguientes 2 semanas pasaron en un torbellino. El asesor financiero designado por el notario resultó ser un hombre severo de mediana edad llamado Cho Soo-hyun. Pasó todo un día explicándole a So Yeon de que era ahora propietaria. Resultó que los 50.000 millones no eran solo una cifra. Eran 3 rascacielos en el centro de Seúl que generaban 2.000 millones anuales en alquileres. Eran fábricas de electrónica en Busan. Eran acciones en 10 de las mayores empresas de Corea. Eran villas en Jeju que se alquilaban a turistas. Eran cuadros y esculturas antiguas, joyas, colecciones de libros raros. ¿Entiende que a partir de ahora es una de las mujeres más ricas del país? Preguntó Soo-hyun, observando su reacción. So Yeon asintió, sintiéndose un personaje en la vida de otra persona. ¿Y entiende que eso atraerá atención? De la prensa, de socios, de estafadores, de envidiosos. Quiero mantener todo en secreto el mayor tiempo posible, dijo ella con firmeza. Hasta que termine el concurso. Soo-hyun alzó una ceja, ¿concurso? Entonces ella le contó sobre La Voz de Corea, sobre el sueño que había enterrado hacía años. Sobre la última voluntad del hombre que le dio una segunda oportunidad. Entiendo, asintió Soo-hyun. Entonces lo organizaré todo para que su nombre no aparezca en los documentos. Crearé un fondo fiduciario en el que figure como administradora, no como propietaria. Eso le dará tiempo y anonimato. La empresa de seguridad envió a 2 guardaespaldas, profesionales silenciosos que vigilaban las puertas de la mansión día y noche. So Yeon se sentía incómoda sabiendo que la observaban, pero después de que alguien intentara colarse una noche, agradeció su presencia. Las cámaras grabaron a Jung-ho intentando saltar la valla. Los guardias llamaron a la policía, y él pasó la noche en comisaría. Al día siguiente, el notario recibió una advertencia oficial de las autoridades, otro intento similar y el joven enfrentaría una condena real. Pero lo más importante era otra cosa. El 15 de octubre se acercaba, y So Yeon debía prepararse. No había cantado en más de 5 años. Los años de trabajo como criada, el miedo constante y el estrés habían hecho lo suyo, su voz estaba rígida, la respiración débil. Necesitaba un profesor, y pronto.
Su Jae-un le recomendó a la mejor maestra de canto de Seúl, la profesora Jun Min-hee, que había trabajado con los cantantes más famosos del país. Su clase costaba 1.000.000 de wons por hora, pero ahora el dinero no era un problema. Min-hee resultó ser una mujer de unos 60 años, con el cabello gris recogido en una coleta y una mirada penetrante. Recibió a So-yeon en su estudio, un amplio espacio con un piano y paredes insonorizadas. «Cántame algo», dijo sin preámbulos. So-yeon eligió una vieja balada, la misma que cantaba cuando el dueño la escuchó. Su voz temblaba, se quebraba en las notas altas, pero cantaba poniendo en cada palabra todo lo que había acumulado en esos años: dolor, esperanza, gratitud. Cuando la última nota se apagó, Min-hee guardó silencio unos segundos. Luego asintió lentamente: «Tienes un don real. Pero no lo has usado en mucho tiempo, ¿verdad?» 5 años. 5 años. La profesora negó con la cabeza. «Un crimen. Bien, tenemos 3 semanas antes del concurso. Trabajaremos cada día, 6 horas. Será duro. Doloroso. Tus cuerdas vocales no están acostumbradas al esfuerzo. Pero si estás preparada, haremos todo lo posible». «Estoy preparada», respondió So-yeon sin dudar. Y el trabajo comenzó. Min-hee resultó ser una maestra exigente, a veces cruel. Obligaba a So-yeon a cantar durante horas, corrigiendo cada error, cada sonido impreciso. «Respira más profundo. Abre la boca. Cantas como un ratón asustado. Esa nota está desafinada. Otra vez. Otra. No te detengas hasta que salga bien. Tienes emoción en la voz, pero temes mostrarla. Deja de esconderte. Canta como si fuera la última vez en tu vida». Después de la primera clase, So-yeon volvió a casa y se dejó caer en la cama, incapaz de moverse. La garganta le dolía, la cabeza le estallaba. Pero a la mañana siguiente volvió a la lección. Al final de la primera semana, la voz se fortaleció. So-yeon sentía cómo recuperaba el control, cómo las notas salían más limpias, más seguras. Min-hee seguía criticando cada detalle, pero a veces, cuando creía que su alumna no la veía, una sonrisa satisfecha cruzaba su rostro. «Puedes ganar», dijo Min-hee al final de la segunda semana. «Pero necesitas la canción correcta. ¿Qué vas a cantar en el concurso?» So-yeon sacó el sobre que había encontrado en el despacho del dueño, el que debía abrirse antes del concurso. Dentro había una partitura y una breve nota: «Esta canción la escribió mi difunta esposa. Ella soñaba con ser compositora, pero el destino dispuso otra cosa. Antes de morir, dijo, algún día alguien cantará esto de tal manera que todo el mundo lo escuchará. Yo creo que esa persona eres tú». El nombre de la canción es «Luz en la oscuridad». Cántala por los dos. Min-hee estudió la partitura, tarareando la melodía. Sus ojos se abrieron. «Esto es increíble. ¿Quién compuso esta pieza?» «La esposa del señor Park. Murió hace 20 años. Esta canción es una obra maestra», susurró la profesora. «Absoluta obra maestra. Si la cantas bien, no tendrás competencia». Comenzaron a trabajar en Luz en la oscuridad. La canción era complicada, llena de transiciones, notas altas que exigían control perfecto de la respiración. Pero cada día So-yeon la interpretaba mejor. «Recuerda lo que sentiste cuando estabas en lo más bajo», decía Min-hee. «Recuerda la humillación, el dolor, la desesperación. Y ahora recuerda el momento en que supiste del testamento. Cuando entendiste que tenías una oportunidad. Pon todo eso en la canción. Muestra a la gente el camino de la oscuridad a la luz». Y So-yeon cantaba. Cantaba hasta llorar. Cantaba y en la sala quedaba un silencio vibrante tras la última nota. 3 días antes del concurso,
Minji anunció, ¿estás lista? Hice todo lo que pude. El resto depende solo de ti. Esa misma tarde, cuando Soyeon regresó a la mansión, Su Jae-un la recibió con una expresión inusual. Te ha llegado una invitación, dijo, extendiéndole un sobre. Dentro había una tarjeta de papel caro. Los organizadores de La Voz de Corea la invitaban a la audición. Fecha, 18 de octubre, hora, 10 de la mañana. Queda dentro de 3 días, susurró Soyeon. 3 días antes de que tu vida cambie para siempre, asintió Su Jae-un. ¿Estás lista? Miró a Tesoro, durmiendo tranquilamente en el sofá. Al retrato de Park Jung-hun colgado en la pared. A la lujosa mansión que ahora era su hogar. Lista, dijo firmemente. La mañana del 18 de octubre fue clara y cálida. Soyeon se despertó 2 horas antes del amanecer, no pudo dormir por la emoción y el miedo al mismo tiempo. Se duchó, eligió cuidadosamente su ropa, un sencillo vestido negro, modesto pero elegante. Minji aconsejó no llamar la atención con la apariencia, que solo hablara la voz. El maquillaje era mínimo, un poco de base, un labial ligero de tono natural. Recogió el cabello en una coleta sencilla. Al mirarse al espejo, Soyeon apenas se reconoció. No quedaba rastro de la criada intimidada que había sido un mes atrás. Frente a ella estaba una joven con mirada decidida, lista para luchar por su sueño. Su Jae-un insistió en que fuera al concurso en su coche con chofer, un discreto Hyundai negro, no en el lujoso Mercedes que ahora era suyo. El anonimato era importante. El estudio de televisión de La Voz de Corea estaba en el distrito de Yeongdeunpo. Un enorme edificio moderno de vidrio y concreto, con decenas de jóvenes amontonados en la entrada, todos participantes de la audición. Soyeon salió del coche y se perdió entre la multitud. Dentro los recibieron los organizadores, una joven con tableta, de aspecto cansado, anotaba nombres y repartía números. Soyeon recibió el 47. En total, se habían inscrito 120 participantes. Actuarán en unas 3 horas, explicó la chica. Esperen en la sala de espera. Cuando llamen su número, pasen al estudio. La sala de espera era enorme, con filas de sillas de plástico. Ya había más de 50 participantes, algunos repasaban notas nerviosos, otros calentaban la voz en un rincón, otros simplemente miraban el teléfono. Soyeon encontró un asiento libre junto a la ventana y se sentó, intentando calmar su corazón acelerado. Al lado, una chica de unos 25 años, con un brillante traje rosa y un peinado elaborado, se acomodó. ¿Primera vez participando?, preguntó amistosamente. Sí. Yo también. Bueno, miento, se rió. Es mi 3er año consecutivo. 2 veces me eliminaron en la audición, pero este año estoy segura de que pasaré. Aprendí la canción de Adele, ¿sabes? Someone Like You. Todos dicen que casi suena como el original. Soyeon sonrió educadamente, sin saber qué responder. La chica seguía charlando, saltando de un tema a otro, claramente nerviosa. Soyeon escuchaba solo de manera distraída, concentrada en sus pensamientos. El tiempo avanzaba dolorosamente lento. Llamaban a los participantes uno por uno, y después de cada actuación, empezaban los comentarios. ¿Viste cómo salió? Seguro pasó. Y ese chico de camisa a rayas duró solo 1 minuto. Seguro lo rechazaron de inmediato. Dicen que este año está Choi Min-hoon en el jurado. Una verdadera leyenda. Al escuchar ese nombre, Soyeon se estremeció. Choi Min-hoon. Productor legendario, creador de las carreras de decenas de los cantantes más famosos de Corea. Hombre conocido por su severidad y perfeccionismo. Se decía que podía destrozar a un participante con una sola frase. Pero si le gustaba, podía convertir a un cantante desconocido en estrella en meses.
Número 47. Min So-yeon. La voz del organizador cortó el murmullo. So-yeon se levantó de un salto, con las piernas temblando. La chica del traje rosa le dio una palmada en el hombro. Buena suerte. Dals con todo. El pasillo parecía interminable. So-yeon seguía al organizador, intentando respirar con calma, recordando las instrucciones de Min-hee. Tranquilidad. Control de la respiración. Y sobre todo, siente cada palabra. Las puertas del estudio se abrieron y entró. El lugar estaba iluminado por brillantes focos. En el centro había una silla y un micrófono. Frente a ella, al fondo del estudio, detrás de una amplia mesa, estaba el jurado, 3 personas. So-yeon nos reconoció a todos. A la izquierda, Jung Hwa-yeon, famosa cantante de los 80, ahora profesora de conservatorio. En el centro, Park Hae-beom, director musical del canal. Y a la derecha, Choi Min-hoon. Incluso a 10 metros, su presencia se sentía físicamente. Hombre de unos 35 años, con un estricto traje negro y cabello oscuro peinado hacia atrás. Rostro atractivo, pero frío, como esculpido en mármol. Estaba reclinado en la silla, brazos cruzados, mirándola con total indiferencia. Min So-yeon leyó Hae-beom del papel. 25 años, sin experiencia profesional. ¿Qué interpretará? La voz se le atascó en la garganta. So-yeon carraspeó, la canción Luz en la oscuridad. No la conozco, frunció el ceño Hwa-yeon. ¿Quién es la autora? La difunta señora Park Son-hee. Nunca se ha interpretado públicamente. Min-hoon se movió, mostrando por primera vez signos de interés. Se enderezó, observándola con atención. ¿De dónde tiene la partitura? Es personal. So-yeon apretó las manos, sintiendo que temblaban. ¿Puedo empezar? Hae-beom asintió, anotando en la hoja. So-yeon cerró los ojos, recordando la última clase con Min-hee. Recordando la carta del dueño. Recordando todos los años de dolor y humillación. Todo lo que había pasado para llegar hasta aquí. Y comenzó a cantar. Las primeras notas temblaban, por la emoción, por el miedo. Pero luego algo dentro de ella se abrió, y la voz fluyó libre, llenando el estudio. La canción hablaba de una persona que lo había perdido todo. De la oscuridad que la rodea por todos lados. De los momentos en que uno quiere rendirse, bajar los brazos, dejar de luchar. Pero en la hora más oscura aparece una pequeña chispa de esperanza. Y por esa chispa vale la pena seguir adelante. So-yeon cantaba, y ante sus ojos cerrados pasaban imágenes, su madre en la cama del hospital, sus propias manos lavando suelos ajenos, los rostros de personas riéndose de ella. Y luego, el rostro bondadoso de Park Jung-hoon, su última sonrisa, la carta escrita con la mano temblorosa de un hombre moribundo. La última nota se prolongó, desvaneciéndose en un absoluto silencio. So-yeon abrió los ojos. Y vio que Hwa-yeon lloraba, sin ocultar las lágrimas. Hae-beom estaba sentado, con la mano sobre la boca, los ojos brillantes. Y Min-hoon. Min-hoon la miraba como si la viera por primera vez en su vida. En su mirada había algo que So-yeon no podía identificar. ¿Sorpresa? ¿Admiración? ¿Quién eres? Preguntó en voz baja. ¿Perdón? ¿Quién eres? Se levantó, rodeando lentamente la mesa y acercándose a ella, para cantar así. ¿De dónde viene tanto dolor en ti? ¿Tanta vida? Yo. So-yeon no sabía qué responder. En 20 años trabajando en la industria, Min-hoon se detuvo a 1 metro de ella. He escuchado miles de voces. Buenas, malas, mediocres. Pero algo así. Negó con la cabeza, algo así nunca había escuchado. Es decisión unánime, intervino Hae-beom.
Pasas a la siguiente ronda. Además, queremos que interpretes esta misma canción en vivo. Dentro de 2 semanas, en el primer episodio del show. Yo. ¿Qué? Felicidades, Min So-yeon. Hwa-yeon sonrió entre lágrimas. Acabas de cambiar tu vida. Los días siguientes pasaron a un ritmo febril. Los productores de La Voz de Corea se pusieron en contacto con So-yeon al día siguiente de la audición. Querían hacer entrevistas, grabar videos para la promoción, discutir detalles de la actuación. La joven cumplía con todas las demandas, pero procuraba mantener su vida personal lo más privada posible. A la pregunta ¿cuál es tu profesión?, respondía evasivamente, trabajaba como asistenta en una casa particular. Técnicamente, era verdad. Su Jae-un se encargaba de todos los asuntos legales, asegurándose de que la información sobre la herencia no se filtrara a la prensa. Mientras todo permanecía en secreto, gracias a que la familia Park, pese a su maldad, no quería escándalos públicos. Un escándalo por el testamento podría avergonzarlos más que la simple pérdida de dinero. Pero Jung-hoon no se calmaba. Llamaba a So-yeon todos los días, dejando mensajes amenazantes. ¿Crees que ganaste? Esto es solo el comienzo. Encontraré la manera de recuperar lo que es mío por derecho. Tras la 5ª llamada, Su Jae-un solicitó una orden judicial de restricción. A Jung-ho se le prohibió acercarse a So-yeon a menos de 50 metros bajo amenaza de arresto. Mira tomó otro camino. Contrató a un detective privado intentando encontrar algo comprometedor sobre So-yeon. El detective investigó su pasado durante toda una semana y no encontró nada, ningún escándalo, deudas, manchas oscuras. El hallazgo más grave fueron facturas de servicios públicos impagas de 3 años atrás por un total de 300.000 wons. Mientras tanto, la preparación para la transmisión seguía a pleno ritmo. Min-hee continuaba entrenando a So-yeon, ya no solo perfeccionando su técnica vocal, sino preparándola para actuar frente a las cámaras. Recuerda, en el estudio habrá 300 espectadores más las cámaras, instruía la profesora. No debes cantar para ellos, debes cantar para ti misma. Imagina que estás sola en la habitación, y esta es tu última canción. ¿Y si me asusto? ¿Si mi voz falla? Entonces recordarás todo lo que has pasado. Y entenderás que ninguna cámara es más aterradora que lo que ya viviste. 3 días antes de la transmisión, So-yeon recibió una llamada inesperada. Número desconocido. ¿Min So-yeon? Voz masculina, agradable, con un ligero timbre ronco. Sí. Soy Choi Min-hoon. Espero que me recuerde. El corazón le dio un salto. ¿Cómo podía olvidarlo? Por supuesto que lo recuerdo, señor Choi. Necesito reunirme contigo. Hablar sobre tu actuación. Mañana, a las 3 de la tarde, en el Café Dal, en Sancheon-don. ¿Podrás? So-yeon dudó solo un segundo. Podré. Al día siguiente llegó al lugar 15 minutos antes de la hora indicada. Dal resultó ser un pequeño café acogedor, escondido en un callejón entre anoks tradicionales. Dentro, silencio, con suave música de jazz de fondo. Min-hoon ya esperaba en una mesa junto a la ventana. Con ropa casual, jeans oscuros y suéter gris, parecía más joven y más accesible, de alguna manera. No tan aterradoramente perfecto como en el estudio. Siéntate, se levantó, dejándola ocupar la silla. ¿Qué vas a tomar? Solo té verde, gracias. Cuando el camarero llevó la bebida y se retiró, Min-hoon la miró largo tiempo en silencio. So-yeon se puso nerviosa bajo aquella mirada atenta. He revisado tu expediente, dijo finalmente. Bueno, lo que hay. Muy poca información. Como si aparecieras de la nada. ¿Ves qué? Mi vida es aburrida, respondió con cautela. Las personas con vidas aburridas no cantan como tú.
Se creó un silencio entre ellos. Soyeon dio un sorbo de té, quemándose ligeramente. No quiero presionarte, se recostó Min-hon. Todos tenemos derecho a secretos. Pero como tu futuro productor, y lo seré si aceptas, debo saber con quién trabajo. ¿Futuro productor? Aún no has actuado en la transmisión, pero ya sé que ganarás. Este concurso, toda la temporada. La cuestión no es si ganarás. La cuestión es que vendrá después. ¿Después? Carrera. Álbumes. Conciertos. Quiero trabajar contigo, Soyeon. Quiero hacer de ti una estrella. No una estrella cualquiera, una verdadera leyenda. Tienes todo lo necesario. La cabeza le daba vueltas. Hace un mes, lavaba pisos en una casa ajena, y ahora un productor legendario le ofrecía un futuro estelar. Pero primero necesito entender quién eres, continuó Min-hon. ¿De dónde viene esta canción? ¿Por qué no cantaste antes en público? ¿Dónde aprendiste a transmitir emociones con tanta fuerza? Soyeon miró por la ventana, observando a los transeúntes. ¿Podía contar la verdad? ¿Confiar en él? Trabajé como criada, dijo en voz baja. 5 años. En una familia rica. No me trataron muy bien. Min-hon escuchó en silencio, sin interrumpir. El dueño de la casa era un hombre bondadoso. El único que me trató como a una persona. Murió hace un mes. Y antes de morir me dejó. Una oportunidad. La oportunidad de cumplir un sueño que enterré hace muchos años. La canción, asintió comprensivo Min-hon. La escribió su esposa. Sí. Quiso que la cantara. Que el mundo la escuchara. Y estás cumpliendo su última voluntad. No solo la de él. También la mía. Min-hon extendió la mano sobre la mesa y cubrió la de ella con la suya. El contacto fue cálido, inesperadamente tierno. Entonces hagámoslo bien, dijo. Mostremos algo inolvidable al mundo. Soyeon miró sus manos entrelazadas y sintió un nudo en el pecho, no de miedo, sino de algo distinto. Algo nuevo y aterrador. ¿Por qué quieres ayudarme? Preguntó. Ni siquiera me conoces. Porque en 20 años en esta industria dejé de sentir, respondió Min-hon. Todo se volvió trabajo, cifras, ratings. Y luego te escuché cantar. Y por primera vez en muchos años se me erizó la piel. Me devolviste lo que creía perdido para siempre, la capacidad de asombrarme. Él retiró la mano, y Soyeon sintió un extraño vacío. Prepárate para la transmisión, dijo Min-hon levantándose. Y después de tu actuación, nos volveremos a ver. Y discutiremos el futuro. Pagó la cuenta y se fue, dejándola sola con una taza de té ya frío y los pensamientos que revoloteaban en su cabeza como un enjambre inquieto. Esa misma tarde, Su Hyun llamó con noticias preocupantes: tenemos un problema. La familia Park contrató periodistas. Están investigando sobre el testamento. Uno de los reporteros ya intentó entrar en la propiedad del mansión. ¿Qué hacemos? Aguantar. 3 días más hasta la transmisión. Después de tu actuación, la verdad saldrá de todas formas, demasiadas personas lo saben. Pero si actúas antes de que estalle el escándalo, tendrás ventaja. ¿Qué ventaja? La gente escuchará tu historia de tu propia voz. No de los chismes sucios de la prensa amarilla. 3 días hasta la transmisión. 72 horas. Soyeon los pasó en ensayos constantes. Min-hee la llevó a tal punto que podía cantar luz en la oscuridad incluso dormida. Cada nota era perfecta, cada transición calibrada al milímetro. ¿Estás lista?, dijo la profesora la última noche antes de la transmisión. Ahora ve y muestra todo lo que eres capaz de hacer.
La mañana del 1 de noviembre, Soyeon se despertó a las 5. La grabación comenzaba a las 8, pero no podía dormir. Sentía mariposas en el estómago y las manos le temblaban. Se duchó, desayunó, o al menos intentó, porque un bocado no le pasaba por la garganta. Se vistió con el vestido que Min-hee había ayudado a elegir, sencillo, de un verde esmeralda profundo, que resaltaba su figura sin llamar demasiado la atención. Su cabello suelto, con suaves ondas. El auto llegó a las 7. En el camino hacia el estudio, Soyeon miraba por la ventana la ciudad despertando y pensaba que eran los últimos minutos de su antigua vida. Después de hoy, todo cambiaría. Para bien o para mal, lo diría el tiempo. En la entrada del estudio la recibió el asistente del productor, un joven con auriculares y una tablet en la mano. ¿Min Soyeon? Perfecto, llegó a tiempo. Vamos, le mostraré el camerino. La siguiente hora fue de preparación. Maquillista, estilista, ingeniero de sonido comprobando micrófonos. Soyeon se sentó en la silla, dejando que todos hicieran su trabajo, sintiéndose como una muñeca. 5 minutos para la transmisión. Se escuchó la voz del asistente de dirección. La llevaron a la zona tras bambalinas. Tras una delgada cortina, vio el estudio, un enorme salón lleno de espectadores. En el escenario actuaba ya el primer participante, un chico nervioso de unos 20 años que cantaba una balada rock popular. Cantaba bien, pero normal. Nada especial. El jurado estaba en sus puestos. Soyeon vio a Min-hoon, tomando notas en un cuaderno, concentrado. Como si sintiera su mirada, levantó los ojos y miró directamente hacia la cortina. Esbozó una ligera sonrisa. La siguiente, Min Soyeon, anunció el presentador. Era el momento de la verdad. Soyeon subió al escenario. La luz de los focos le cegó por un instante. El salón estalló en aplausos, el saludo habitual a cada participante. Soyeon caminó lentamente hacia el centro del escenario, donde estaba el micrófono. Las piernas le temblaban, pero se obligó a caminar recta, con la cabeza erguida. Los aplausos cesaron. El salón quedó en un silencio expectante. Buenas noches, resonó la voz del presentador. Preséntese, por favor. Soyeon tomó el micrófono con manos temblorosas. Mi nombre es Min Soyeon. Tengo 25 años. Cuéntenos un poco sobre usted. ¿Dónde trabaja? ¿A qué se dedica? Yo. Hasta hace poco trabajaba en una casa particular. Ayudaba con las labores domésticas. Se escuchó una risa contenida en la sala. Una criada en un concurso de canto, gracioso. ¿Y cómo decidió probar suerte en el canto? Continuó el presentador. No fue idea mía, Soyeon respiró hondo. La persona para la que trabajaba escuchó cómo cantaba. Y antes de morir me pidió que no enterrara mi talento. Me pidió que me diera una oportunidad. La atmósfera en la sala cambió. La gente dejó de reír, escuchando atentamente. Estoy aquí para cumplir su última voluntad, terminó Soyeon. Y mi propio sueño. Bien, asintió el presentador, todos queremos escuchar. ¿Qué vas a interpretar? La canción Luz en la oscuridad. Autor, la difunta señora Park San-hee. Un silencio volvió a caer en la sala. En el jurado, Min-hoon se recostó en la silla, con los brazos cruzados. Su mirada fija en ella. La música comenzó. Suave introducción al piano, triste y tierna a la vez. Soyeon cerró los ojos y empezó a cantar. El primer verso hablaba de la pérdida. De cómo el mundo conocido se desmorona, cómo desaparece todo lo que parecía importante. Su voz era suave, casi un susurro, pero cada palabra estaba cargada de tanto dolor que la sala entera quedó inmóvil, temiendo moverse.
El segundo verso, la oscuridad. Lo aterrador que es avanzar sin ver el camino. Cuando cada paso podría ser el último. Su voz se volvía más fuerte, llena de desesperación, un grito del alma. Y luego el estribillo. Potente, lleno de esperanza. Que incluso en la oscuridad más profunda siempre hay una pequeña luz. Y por esa luz vale la pena seguir luchando. Soyeon cantaba, y ante sus ojos cerrados pasaban rostros, su madre en el lecho de muerte. Mira, gritando. Jung-ho, mirando con desprecio. Los bondadosos ojos de Park Jung-hun. Sokroviche, ronroneando sobre sus piernas. Min-hoon, extendiendo la mano a través de la mesa del café. El último verso hablaba de la victoria. De cómo la oscuridad se retiraba, de cómo la luz brillaba más fuerte. De que la lucha no había sido en vano. La nota final se prolongó, alta y pura, llenando el salón hasta el último rincón. Luego se apagó, disolviéndose en el silencio. Soyeon abrió los ojos. Y vio que toda la sala estaba de pie. Las 300 personas. Los aplausos eran ensordecedores, convirtiéndose en ovación. La gente gritaba, silbaba, se secaba las lágrimas. En el jurado, Hwayeon lloraba abiertamente, sin vergüenza ante las cámaras. Hae-beom aplaudía, sonriendo ampliamente. Y Min-hoon. Min-hoon permanecía inmóvil, mirándola como si viera algo increíble. Una lágrima solitaria brillaba en su mejilla. Los aplausos continuaron 1 minuto, 2, 3. El presentador intentó calmar al público, pero no querían parar. Finalmente, el ruido disminuyó lo suficiente para hablar. Min So-yeon tomó el micrófono. Hwayeon, su voz temblaba. En 30 años de trabajo en jurados de diversos concursos, he escuchado miles de actuaciones. Buenas, mediocres, malas. Pero algo así. Algo así nunca lo había escuchado. No solo cantaste. Contaste una historia. Tu historia. Y todos aquí la sintieron con el corazón. Estoy de acuerdo, intervino Hae-beom. Fue. No tengo palabras. Fue la perfección. Todas las miradas se dirigieron a Min-hoon. Permanecía en silencio, y el silencio se alargaba. Finalmente, se levantó, rodeó la mesa del jurado y caminó lentamente hacia el escenario. La sala contuvo la respiración. Era inaudito, un miembro del jurado no debía abandonar su lugar durante la transmisión. Min-hoon subió al escenario y se detuvo frente a So-yeon. La miró a los ojos como si fueran las únicas personas en todo el universo. En 20 años de trabajo, dijo en voz baja, y los micrófonos amplificaron su voz por todo el salón, he creado carreras para muchos cantantes. Sé cómo convertir a una persona en una estrella. Sé todas las fórmulas, todos los trucos, todas las técnicas. Pero lo que acabas de hacer. Eso no se puede crear. No se puede enseñar. Es un don. Verdadero, extremadamente raro. Hizo una pausa, y en la sala se podía oír caer un alfiler. Normalmente espero hasta que el concurso termina para hacer propuestas, continuó Min-hoon. Pero ahora romperé todas las reglas. Min So-yeon, quiero trabajar contigo. Quiero hacer de ti no solo una estrella, sino que tu voz sea escuchada por todo el mundo. Dime que sí. Ahora mismo, ante todos. La sala estalló en gritos y aplausos. Las cámaras apuntaban a So-yeon, captando cada emoción en su rostro. Ella miraba a Min-hoon, a ese hombre que creía en ella más de lo que ella misma creía en sí misma. Y de repente comprendió que lo que sentía al mirarlo no era solo gratitud. Era algo más. Algo a la vez aterrador y hermoso. Sí, susurró. ¿Qué? Sonrió Min-hoon. No lo oí. Sí.
repitió Soyeon más fuerte, y una sonrisa floreció en su rostro por primera vez en muchos años. Sí, acepto. El salón estalló en ovaciones. Min-hon extendió la mano, y ella puso la suya en la suya. Él levantó sus manos unidas al aire, como lo hacen los ganadores tras una batalla. En ese instante, Soyeon supo que su vida había cambiado para siempre. Salir del estudio se convirtió en una pesadilla. Afuera, la multitud de periodistas bloqueaba la entrada, decenas de cámaras, micrófonos, flashes. La transmisión acababa de terminar y el video de la actuación de Soyeon ya se había difundido por internet, acumulando millones de vistas. Min Soyeon. Cuéntanos sobre ti. ¿Es verdad que trabajaste como criada? ¿Cuál es tu relación con Choi Min-hon? Los guardias apenas contenían la avalancha de gente. Min-hon sostuvo firmemente la mano de Soyeon, abriéndole camino hasta el auto. No respondas nada, susurró. Solo ve. Llegaron a la SUV negra y cerraron las puertas, aislándose del ruido exterior. El conductor arrancó de inmediato. Dios. Soyeon se recostó en el asiento, con el corazón latiendo con fuerza. Esto fue una locura, terminó Min-hon. Y esto es solo el principio. Para mañana por la mañana, despertarás siendo famosa. No estoy preparada para esto. Nadie está nunca preparado, se volvió hacia ella. Pero lo lograrás. Y yo te ayudaré. El teléfono de Soyeon no dejaba de sonar con llamadas y mensajes. Su Jae-un enviaba notificaciones urgentes. Min-hee dejó un mensaje de voz emocionado. Incluso números desconocidos, periodistas de alguna manera habían conseguido sus contactos. Y en medio de todo ese caos, un mensaje que heló su sangre, ¿crees que ganaste? Esperemos a ver qué dice la gente cuando conozca la verdad sobre cómo obtuviste el dinero del anciano. Jung-ho Soyeon mostró el mensaje a Min-hon. Él frunció el ceño. ¿Quién es? El hijo del hombre para el que trabajaba. El que me dejó la herencia. ¿Te está amenazando? Él no aceptó la decisión de su padre. Cree que engañé al anciano. Min-hon marcó un número en su teléfono. Lin, necesito al mejor abogado en casos de difamación. Urgente. Sí, ahora mismo. Perfecto, espero. Se volvió hacia Soyeon. Lo demandaremos por amenazas y difamación. Conseguiremos una orden de restricción. No podrá acercarse a ti. Pero sí habla con la prensa. Que hable, dijo Min-hon con firmeza. Tienes el testamento, todos los documentos legales. No has hecho nada ilegal. Y si intenta difamarte, lo llevaremos a juicio hasta el final. La seguridad en su voz la calmó. Soyeon asintió, sintiendo cómo la tensión disminuía poco a poco. El auto se detuvo frente a la mansión. Min-hon bajó con ella. Te acompaño hasta la puerta, dijo, ante su mirada sorprendida. Con las amenazas recientes, mejor prevenir. Pasaron por las puertas, junto a los guardias. Sokroviche los recibió en la entrada, maullando fuerte, pidiendo cena. Entonces, aquí está, Min-hon se agachó, extendiendo la mano. Una gata que vale 50.000 millones de won. Sokroviche olfateó sus dedos y amablemente permitió que la acariciaran. Le caes bien, sonrió Soyeon. Normalmente no se acerca a extraños. Tengo talento para agradar a los seres caprichosos, se levantó, mirándola a los ojos. Siempre ha sido así. Entre ellos flotó una pausa tensa. Soyeon sintió cómo se aceleraba su pulso. Min-hon estaba tan cerca que podía ver los destellos dorados en sus ojos oscuros. Debo irme, dijo él en voz baja, pero no se movió. Mañana tenemos una reunión importante con los representantes del sello discográfico. Quieren ofrecerte un contrato.
tan rápido? Cuando aparece un talento como el tuyo, todos quieren ser los primeros. ¿Y a qué sello debo confiar? Al que yo dirija, sonrió. No permitiré que nadie te use. Te lo prometo. Se inclinó y la besó en la mejilla, ligero, casi imperceptible. Pero ese toque quemó, como fuego. Buenas noches, Soyeon, susurró Min-Hoon y se fue, dejándola en el vestíbulo con las mejillas ardientes y el corazón desbocado. Esa noche no hubo descanso. Soyeon no pudo dormir, repasando los eventos del día, la actuación, la ovación, la propuesta de Min-Hoon ante todo el país, el beso en la mejilla que todavía le hacía cosquillas en la piel. Tomó el teléfono y abrió las noticias. La portada de todos los principales portales estaba llena de titulares: una cantante desconocida conquista al jurado de La Voz de Corea. ¿Choi Min-Hoon rompe todas las reglas por una nueva estrella? ¿Quién es Min Soyeon? Criada convertida en sensación. Los comentarios estallaron en debates. Algunos la admiraban, otros envidiaban, otros la acusaban de que todo estaba arreglado. Y luego, alrededor de las 3 de la madrugada, salió un artículo en la prensa amarilla: escándalo. La cantante de La Voz de Corea recibió una herencia de 50.000 millones, engañando al anciano. Soyeon se heló al leerlo. Jung-ho había dado entrevistas a los periodistas, contando su versión de la historia. Según él, ella se había ganado la confianza del anciano enfermo, aprovechando su debilidad y soledad. Manipuló al hombre para quedarse con la herencia. Mi padre no estaba en sí los últimos meses de su vida, citaba el artículo a Jung-ho. Tomaba fuertes analgésicos que afectaban su juicio. Esta mujer se aprovechó de su estado. Robó a nuestra familia lo que por derecho nos pertenecía. Luego seguían detalles de cómo supuestamente Soyeon coqueteaba con el dueño, usaba ropa provocativa, se quedaba intencionadamente en su habitación por las noches. Cada palabra era mentira. Cada palabra dolía como un cuchillo. Las manos le temblaban tanto que el teléfono se le cayó sobre la cama. Soyeon se abrazó a sí misma, sintiendo que la náusea subía. ¿Y ahora qué? Todos leerán esto. Todos lo creerán. Su carrera terminará antes de empezar. El teléfono sonó, haciéndola sobresaltarse. Era Min-Hoon. ¿Viste el artículo? Su voz era dura. Sí. No creas ni una sola palabra. Ya me puse en contacto con nuestros abogados. Para la mañana presentaremos una demanda por difamación de 500 millones de won. Y exigiremos una rectificación oficial. Pero la gente ya lo leyó. Lo creerán. No todos, dijo Min-Hoon con firmeza. Confía en mí. Mañana por la mañana organizaré una rueda de prensa. Contarás la verdad. Toda la verdad. Tienes el testamento, los diarios del dueño, el testimonio del notario. Los documentos no mienten, Soyeon. Y este miserable hijo solo intenta vengarse. Tengo miedo. Pausa. Luego su voz se suavizó: estaré a tu lado. En cada paso. Te lo prometo. Intenta dormir. La mañana será dura, necesitas fuerzas. El sueño no llegó. Soyeon pasó el resto de la noche sentada, con Sokrovitch en el regazo, acariciando su pelaje blanco y tratando de calmarse. Al amanecer llegó Su Ha-hyun con una carpeta de documentos. Estamos listos para la guerra, dijo. Tengo todas las pruebas de tu inocencia, el certificado médico que demuestra que el señor Park estaba en pleno uso de sus facultades, el video de la firma del testamento, el testimonio del notario. Extractos bancarios que prueban que nunca recibiste dinero antes de su muerte. Y, lo más importante, el diario. ¿El diario? Preguntó Soyeon. ¿Lo leíste? Allí está todo escrito, cómo él te admiraba, cómo valoraba tu talento, cómo quería ayudarte.
Si publicamos estas notas, nadie creerá las mentiras de su hijo. La rueda de prensa se programó para el mediodía. El salón del Hotel Silla estaba abarrotado de periodistas, todos los principales medios, canales de televisión, portales online. Cámaras, micrófonos, flashes. So-yeon se sentó detrás de una larga mesa, entre Min-hoon y su Jae-yoon. Delante de ella los documentos, sus manos sobre las piernas, apretadas hasta que las uñas se clavaban en la piel. Comencemos, anunció su Jae-yoon. Esta mañana apareció en la prensa un artículo difamatorio sobre mi clienta, la señorita Min So-yeon. Estamos aquí para refutar estas mentiras y presentar los hechos. Metódicamente, mostró los documentos, explicando cada uno, el testamento firmado por Park Chon-won 2 meses antes de su muerte, el certificado médico de plena capacidad. El video donde el dueño firma personalmente los papeles pronunciando claramente, esta es mi voluntad y estoy en pleno uso de mis facultades. Y ahora, Su Jae-yoon sacó el diario de cuero, permíteme leer algunas entradas del diario personal del señor Park. Leía en voz alta como el dueño admiraba la bondad de So-yeon, su talento, su alma pura como quería darle una oportunidad para una vida mejor. Como ella era la única persona en la casa que lo trataba humanamente. El salón estaba en absoluto silencio. Los periodistas tomaban nota de cada palabra. El señor Park Chung-ho afirma que su padre no estaba en sus cabales, continuó Su Jae-yoon. Pero estas anotaciones se hicieron durante 5 años. Son detalladas, lógicas y coherentes. No son palabras de un enfermo, son el testimonio de un hombre bueno y consciente que quería ayudar a una joven que se lo merecía. Asintió a So-yeon. Era su turno de hablar. Se levantó y se acercó a los micrófonos. Sus ojos recorrieron el mar de rostros y cámaras hasta encontrar a Min-hoon, que le dio un alentador asentimiento. No quería contar esta historia, comenzó, con la voz temblorosa. Quería mantenerla en secreto. Pero después de las acusaciones de hoy, entiendo que ya no puedo permanecer callada. Contó todo, 5 años trabajando como criada, las constantes humillaciones por parte de la familia Park, como el dueño fue el único que la vio como persona, como escuchó su canto y decidió darle una oportunidad. No se lo pedí, su voz se fortaleció. Ni siquiera conocía sus planes hasta su muerte. Cuando se leyó el testamento, me sorprendió tanto como a su familia. Pero me dejó una carta. Una carta escrita con su mano temblorosa, pidiéndome que no enterrara mi talento, que viviera, soñara y fuera feliz. Sacó la carta del bolsillo, la misma escrita por la mano del hombre moribundo. No estoy aquí porque robé la herencia de nadie, dijo, mirando directamente a las cámaras. Estoy aquí porque un hombre bueno creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Y no permitiré que su memoria sea mancillada por las mentiras de su propio hijo. Se sentó. El salón se llenó de preguntas, pero Su Jae-yoon levantó la mano, sin preguntas. Hemos presentado todos los hechos. Mañana presentaremos la demanda por difamación contra Park Chung-ho y el medio que publicó la falsa noticia. Exigimos 500 millones de won y disculpas públicas. Eso es todo. Salieron bajo el estruendo de cámaras y preguntas. En el coche, So-yeon finalmente se permitió relajarse, recostándose en el asiento. Ha sido magnífica, dijo Min-hoon, tomando su mano. Sincera, poderosa, convincente. ¿Crees que funcionará? Preguntó, nerviosa. Sé que funcionará. Esta noche, la opinión pública dará un giro de 180 grados. Lo verás. Y tenía razón. Para la noche, Internet explotó con nuevos titulares, la verdad sobre la heredera escandalosa. Historia de bondad y traición. El hijo del millonario intentó manchar la reputación de la joven a la que su padre quiso ayudar. Min So-yeon, de criada a estrella, la verdadera historia de Cenicienta en los comentarios. La ola de apoyo arrasó con las pocas voces escépticas.
La gente lloraba leyendo la carta de Park Chan-on, admiraba el coraje de So Yeon, exigía castigar a Jung-ho por difamación. El video de su rueda de prensa alcanzó 5 millones de vistas en 3 horas. Al día siguiente llegó la noticia que casi hizo desmayar a So Yeon. Las 3 mayores discográficas de Corea enviaron ofertas oficiales de colaboración. Las cifras de los contratos mareaban, miles de millones de won, porcentajes de ventas, giras mundiales. ¿Qué hago?, preguntó desconcertada a Min-hoon, que llegó para discutir las ofertas. Elegir el sello donde yo seré tu productor, sonrió. Y donde tendrás libertad creativa. El dinero no es lo principal. Lo principal es que puedas cantar lo que sientes. Crear música que transforme a las personas, como tu actuación me transformó a mí. ¿Te transformó a ti? Asintió, con seriedad. 20 años trabajé en la industria como una máquina. Creando estrellas con fórmulas, de manera rutinaria. Todo era predecible, aburrido. Y luego escuché tu canto. Recordé por qué me enamoré de la música. Recordé que la música debe tocar el alma, no solo entretener. Tomó sus manos. So Yeon, no quiero ser solo tu productor. Quiero estar a tu lado. Siempre. En todo. El corazón le dio un vuelco. Ella lo miró a los ojos y vio lo mismo que sentía, la atracción, la conexión que surgió desde la primera vez que se conocieron. Min-hoon. No te pido una respuesta ahora, levantó su mano y besó sus dedos. Solo recuerda que estoy aquí. Y estaré aquí todo el tiempo que haga falta. Las siguientes 2 semanas fueron una locura. So Yeon firmó un contrato con la agencia Starship Entertainment, una de las más grandes del país. Min-hoon realmente se convirtió en su productor y comenzaron a trabajar en su álbum debut. Mientras tanto, el concurso de Voice de Corea continuaba. So Yeon pasó a la segunda ronda y luego a la tercera. Cada una de sus actuaciones se convertía en un evento. Los índices de audiencia del programa se dispararon a niveles récord. La gente esperaba su aparición en el escenario como si fuera una celebración. La relación con Min-hoon avanzaba lentamente, pero inevitablemente. Pasaban los días juntos, trabajando en canciones, discutiendo arreglos, debatiendo sobre detalles. Y con cada día que pasaba, So Yeon se daba cuenta de que se estaba enamorando. Se enamoraba de su perfeccionismo, que lo hacía grabar la misma frase 20 veces hasta que quedara perfecta. De sus raras sonrisas que iluminaban su rostro serio. De cómo la miraba cuando creía que ella no lo veía, con tanta admiración, con tanta ternura. Jung-ho perdió el juicio. Lo obligaron a pagar una indemnización y a disculparse públicamente. La publicación que había difundido el artículo difamatorio fue multada con 1.000 millones de won. Después de eso, la familia Park desapareció de la vida de So Yeon, se mudaron a otra ciudad, se ocultaron y dejaron de intentar hacerle daño. Llegó el día de la final de The Voice de Corea. So Yeon llegó hasta allí sin una sola derrota, recibiendo siempre las calificaciones más altas del jurado y del público. En la final quedaron 3 participantes. So Yeon debía actuar última. Entre bastidores había una tensión palpable. El primer finalista, un chico talentoso con una voz poderosa, dio una actuación impresionante. La segunda, una chica con un soprano cristalino, cantó un aria de ópera, haciendo que el público aplaudiera de pie. ¿Lista?, preguntó Min-hoon al entrar al camerino de So Yeon 5 minutos antes de su salida. No sé, admitió ella con sinceridad. Ambos fueron increíbles. Pero tú eres mejor, se agachó frente a ella, tomándole las manos. Porque no cantas para ganar. Cantas porque no puedes dejar de cantar. Y la gente lo siente. ¿Y si te decepciono? Imposible, sonrió y se inclinó para besarla. No en la mejilla esta vez, sino en los labios. Suave, lento, robándole el aliento.
Cuando se separó, Soyeon lo miraba con los ojos muy abiertos. Para la suerte, susurró Min-hun. Ve y muéstrales de lo que una verdadera estrella es capaz. Soyeon salió al escenario aún sintiendo el calor de sus labios en los suyos. El público la recibió con una ovación. En esas semanas había conquistado los corazones de millones de espectadores. Min Soyeon, anunció el presentador, para la final elegiste una canción completamente nueva. Cuéntanos sobre ella. Es una canción sobre la gratitud, dijo Soyeon al micrófono. Sobre las personas que creen en nosotros cuando nosotros mismos no lo hacemos. Sobre cómo una persona puede cambiar toda una vida. Se llama Gracias. La música comenzó, una melodía suave y conmovedora, creada junto a Min-hun durante la última semana. Soyeon cantó sobre Park Jun-on, sobre su bondad, sobre la última oportunidad que le dio. Cantó sobre Min-hee, que la enseñó a descubrir su talento. Cantó sobre Min-hun, que le mostró lo que es el verdadero apoyo y la fe. Con cada nota, el público se fue silenciando. La gente lloraba abiertamente, sin preocuparse por las cámaras. En el jurado, Hwajeon y Hae-bom no ocultaban sus lágrimas. Min-hun estaba entre bastidores, con la mano en los labios, y lágrimas brillaban en sus mejillas. La última nota se desvaneció. Pausa de un segundo. Y luego el público estalló en aplausos, gritos y silbidos. La gente se levantó, aplaudió con los pies y gritó su nombre. Los resultados se anunciaron 10 minutos después. Soyeon ganó con una ventaja enorme, 92% de los votos del público. Cuando el presentador le entregó el trofeo de cristal, ella no miró ni a él, ni a las cámaras, ni al público eufórico. Miró hacia los bastidores, donde estaba Min-hun. Y vio cómo sonreía, de verdad, abiertamente, feliz. Después de la ceremonia, cuando todos se habían ido, se quedaron solos en el estudio vacío. Sentados al borde del escenario, con los pies colgando sobre la fosa de la orquesta. Lo lograste, dijo Min-hun en voz baja. Lo logramos, corrigió Soyeon. Sin ti no lo habría conseguido. Sin ti no habría tenido razón para esforzarme. Él la abrazó por los hombros y ella se apoyó en él, disfrutando del momento de silencio tras semanas de locura. ¿Y ahora qué? Preguntó ella. Ahora, el álbum. Conciertos. Gira mundial, si quieres. Tienes toda una carrera por delante. ¿Y nosotros? Él giró su rostro hacia él, nosotros estaremos juntos. Si aceptas soportar a un perfeccionista y adicto al trabajo que te hará reescribir canciones 20 veces. Acepto, rió ella. Si tú aceptas soportar a una sirvienta con un gato persa que vale 50.000 millones. Mi tesoro me gusta, sonrió Min-hun. Buen gusto del gato, eligió a la dueña correcta. Lo besó de nuevo, largo y profundo, y en ese beso estaba todo, promesa, esperanza, amor. Pasaron 6 meses. El álbum debut de Soyeon, Luz en la Oscuridad, rompió todos los récords de ventas en la historia de la música coreana. 3 millones de copias en la primera semana. 5 certificaciones de platino. El premio principal en los Melon Music Awards. Pero ese día era especial no por los premios. Soyeon estaba frente al espejo en el probador de una tienda de novias lujosa, contemplando su reflejo. El vestido blanco le ajustaba la figura, el largo velo caía hasta el suelo. Parecía la protagonista de un cuento de hadas. Estás hermosa, Min-hee secaba sus lágrimas, parada a su lado. Qué hermosa estás, niña mía. No me hagas llorar, pidió Soyeon, pero las lágrimas ya afloraban. Se arruinará el maquillaje. Que se arruiné, rió la profesora. Lo importante es que el novio vea lo feliz que eres. La boda se celebró en una pequeña iglesia en las afueras de Seúl, un lugar tranquilo y acogedor, sin multitudes de periodistas ni paparazzi.
Min-hun insistió en una ceremonia modesta, solo con las personas más cercanas. Cuando So-yeon entró al salón al sonido de la marcha, lo vio, de pie en el altar, con un traje negro y un ramo de rosas blancas. Sus ojos se agrandaron al verla, y apareció esa rara sonrisa por la que ella estaba dispuesta a todo. No tenía un padre que pudiera acompañarla hasta el altar. Pero su Jae-un tomó ese honor, ofreciéndole su brazo. Caminaron lentamente por el pasillo entre las filas de invitados, Min-hee, colegas de la agencia y algunos amigos cercanos. Y Sokroviche, sentada en el primer banco con un collar rosa hecho a medida y un lazo. Min-hun tomó la mano de So-yeon de la de su Jae-un y la llevó a sus labios. «Eres la novia más hermosa que he visto en mi vida», susurró. «¿Y has visto muchas novias?», preguntó ella juguetonamente. «Solo una. Y es la única que importa». La ceremonia fue sencilla y emotiva. Intercambiaron votos, anillos y un beso bajo los aplausos de los invitados. Después de la ceremonia, durante el pequeño banquete en el restaurante, Min-hun pidió la palabra. «Quiero hacer un brindis», levantó su copa. Hace 6 meses pensaba que lo sabía todo sobre música, sobre la vida, sobre el amor. Y luego escuché cantar a una chica. Y me di cuenta de que no sabía nada. Ella me enseñó a escuchar con el corazón, no con los oídos. A sentir, no a analizar. A amar, no solo a trabajar juntos. Se giró hacia So-yeon. «Gracias por aceptar ser mi esposa. Prometo hacer todo lo posible para que seas feliz cada día de nuestra vida juntos. Incluso si eso significa no hacerme reescribir canciones 20 veces». Sonrió ella. «No, eso no puedo prometer», rió Min-hun. «Soy perfeccionista». Todos rieron y las copas tintinearon en el brindis. Por la noche, cuando los invitados se marcharon, los recién casados regresaron a la mansión, la misma donde So-yeon había trabajado como sirvienta. Ahora era su hogar. Min-hun la cargó en brazos al cruzar el umbral, a pesar de sus risueñas protestas. Sokroviche los recibió con un fuerte maullido, claramente disgustada por haber sido dejada en casa. «Está celosa», sonrió Min-hun al poner a su esposa en el suelo. «Tendremos que compartirte con la gata». «Creo que podrás», So-yeon lo abrazó por el cuello. «Tienes talento para agradar a los caprichosos, ¿recuerdas?». «Recuerdo», la besó. «Y doy gracias al destino todos los días por ese talento». Subieron al dormitorio, la misma habitación del dueño, donde So-yeon alguna vez había llevado té al anciano moribundo. Ahora estaba su cama, con sus fotos colgadas en las paredes. Pero en la mesita, en un marco de plata, estaba el retrato de Park Jun-on. So-yeon se acercó y acarició suavemente el cristal con los dedos. «Gracias», susurró. «Por todo. Por la fe. Por la oportunidad. Por ver en mí más de lo que yo misma veía». Era un hombre sabio. Min-hun la abrazó por detrás, apoyando la barbilla en su hombro. Vio un tesoro donde otros solo veían una sirvienta. «2 tesoros», corrigió So-yeon, señalando a Sokroviche, acomodada al borde de la cama. «Uno peludo, otro con voz». «3 tesoros», susurró Min-hun, girándola hacia él. «Porque el tercer tesoro es nuestro amor. Y es más valioso que todos los miles de millones del mundo». La besó, y en ese beso estaba toda su historia, el dolor del pasado, la alegría del presente, la esperanza del futuro. A la mañana siguiente, al despertarse abrazados, lo primero que vio So-yeon fue un rayo de sol atravesando las cortinas. Cálido, dorado, llenando la habitación de luz. Luz en la oscuridad. Así se llamaba la canción con la que todo comenzó. Se volvió hacia su esposo dormido y sonrió. Su vida había cambiado por completo, de sirvienta, objeto de burlas, a estrella adorada por millones de chicas solas sin futuro, a esposa amada de un talentoso productor.
Todo gracias al anciano bondadoso que escuchó su voz y decidió darle una oportunidad. Gracias a la gata de 50.000 millones, que se convirtió en pretexto para la herencia más inusual de la historia. Gracias al hombre que se enamoró de su voz y luego de ella misma. Socrovische se estiró, bostezó y saltó a la cama, acomodándose entre los esposos. Minjun despertó, sonrió somnoliento a su esposa. Buenos días, señora Choi. Buenos días, señor Choi, respondió Soyeon. Estaban los tres juntos, marido, esposa y la gata heredera, en la mansión donde una vez una chica fregaba piso soñando con otra vida. Los sueños se cumplen. A veces, de la manera más inesperada. Y Min Soyeon, la sirvienta convertida en estrella, lo sabía mejor que nadie.